Ok, ya está grabando. Muy bien. Recordemos las reglas básicas para la nomenclatura de compuestos orgánicos. Un repaso muy rápido porque eso lo vamos a utilizar siempre. ¿Cuál era el primer paso para nombrar un compuesto orgánico? Identificar la cadena principal. La cadena principal, que es la cadena más larga. Muy bien. El segundo paso. Numerar la cadena. Numerar la cadena. Y bueno, acá recordemos que si tenemos una cadena que tiene dos extremos, bueno, pues entonces hay que escoger uno u otro extremo. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por dónde se empieza a numerar esa cadena más larga? Por el punto más cercano al primer sustituyente, creo. Exactamente, por el extremo que esté más cercano al primer sustituyente. Muy bien, ¿qué pasa si por los dos extremos el primer sustituyente está en la misma posición? ¿No sería que se empieza como en el extremo más cercano, al segundo punto donde hay una sustitución? Exactamente, vamos a, digamos, nos fijamos en el siguiente sustituyente y ese segundo sustituyente tiene que quedar con la numeración más baja. Y si el segundo sustituyente está igual a ambos extremos de la cadena, entonces nos fijamos en el tercer sustituyente. Al final, vamos a procurar que la numeración sea la más baja posible. Ok. ¿Qué pasa si la numeración por ambos extremos de la cadena da igual con todos los sustituyentes? ¿Por cuál empezamos? Creo que en ese caso no importaría el orden. Pero es que sí importa. En ese caso, nos vamos a fijar en el orden alfabético de los sustituyentes. Y vamos a empezar por el extremo que tenga el sustituyente que aparece primero. Recuerden que para el nombre los vamos a acomodar por orden alfabético. Entonces, en ese último caso, donde tenemos igualdad en la numeración, entonces nos vamos a fijar en el orden alfabético. Y el sustituyente que, ese primer sustituyente que está más cercano al extremo de la cadena, el que tenga la prioridad en el orden alfabético, entonces va a tener la prioridad en la numeración. Y ojo que este es el último paso ya en, digamos, de prioridad. Ya cuando todo lo demás es igual, entonces nos vamos para ese criterio de desempate. Bueno, ok, bueno, aquí estaba la parte de la numeración. Identificar los sustituyentes con la numeración más baja posible. Y luego, bueno, dar el nombre. Recordemos que podemos tener sustituyentes complejos. Entonces, en esos sustituyentes complejos, bueno, para nombrarlos, los ponemos entre paréntesis y para darle el nombre a ese sustituyente, lo tomamos como una nueva cadena. Entonces buscamos también la cadena más larga, siempre empezando por el carbono que está unido a la cadena principal. Veámoslo acá. Este es el carbono que está unido a la cadena principal mediante este enlace. Entonces, de fijo, este va a ser el carbono 1. Y ahí aplicamos
las mismas reglas que ya vimos. Buscamos la cadena más larga, nombramos el sustituyente o los sustituyentes que estén sobre esta cadena y les damos el nombre. Solo que a la hora de poner el nombre dentro del compuesto completo, ese sustituyente complejo que tiene esos sustituyentes dentro de un sustituyente, entonces lo vamos a poner entre paréntesis para no confundir, por ejemplo, no confundir que este 2-metil esté en la cadena del decano, sino que este 2-metil está más bien en la cadena del propil. Es un sustituyente de esa cadenita corta que es el otro sustituyente. Ese es el cuidado que tenemos que tener con los sustituyentes complejos. Luego, bueno, recordemos también que la cadena más larga la vamos a buscar de forma que, bueno, si hay dos cadenas más largas o dos cadenas de igual longitud, entonces vamos a escoger la cadena que tenga la mayor cantidad de sustituyentes. Y eso nos va a ayudar a tener también la menor cantidad de sustituyentes complejos. Vamos acá, donde tenemos otro sustituyente complejo. En este caso, el carbono que está unido a la cadena principal, le damos el carbono 1, lo numeramos como el carbono 1, y a partir de ahí empezamos a buscar la cadena más larga. En este caso, bueno, es una cadena de 3 carbonos que tiene 2 metilos unidos. Entonces, lo nombramos igual, 1,2, un dimetil. Ese 1,2 dimetil está dentro de la cadena más larga del sustituyente dentro del propil, y como es un sustituyente complejo, o sea, un sustituyente que tiene otros sustituyentes, es como tener pulgas en las pulgas, entonces ese sustituyente lo ponemos entre paréntesis para hacer esa especificación de que ese dimetil corresponde a la cadena del propil. Muy bien. Para algunos sustituyentes complejos tenemos nombres comunes que, ojo, no son nombres IUPAC. Entonces, cuando se les pide el nombre IUPAC, ustedes no van a utilizar los nombres comunes, pero también son nombres, digamos, bastante aceptados internacionalmente. Entonces, se los van a encontrar mucho en libros, en artículos, en publicaciones. Se los van a encontrar mucho, por ejemplo, cuando tengan conversaciones dentro de la química, pero, digamos, no sería la nomenclatura oficial de la IUPAC. Pero como son tan comunes, es importante conocerlos. Hay, digamos, tres nombres comunes o 3 prefijos comunes. Esos prefijos van a ser el iso, lo podemos ver por acá. Tenemos el sec y el ter. Y bueno, otro, que bueno, casi que solamente lo utilizamos una vez, que es el neo, y esa única vez donde lo utilizamos es en el neopentilo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cada uno de esos prefijos que dan estos nombres comunes? Bueno, primero, el iso es el más sencillo. El iso lo que nos indica es una terminación de una colita de pescado. Bueno, ¿cómo es esto? En un pescado, normalmente, bueno, como lo dibujamos, de la forma más sencilla es de esta manera. Entonces, en el iso, como vamos a tener la colita de pescado, entonces vamos a tener esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a tener siempre una terminación así,
Esto es a lo que le llamamos la colita de pescado, que quiere decir que vamos a tener acá un carbono y luego una terminación con 2 CH3. Y ahora aquí, entonces es donde vamos a tener el resto o lo demás de la cadena. En este caso, tenemos solamente 3 carbonos. Entonces, esto va a ser un propil. Como tiene esa terminación de colita de pescado, entonces esto es un isopropil. Puede suceder que tengamos la misma terminación con la colita de pescado, pero tengamos más carbonos aquí, aquí en medio. Entonces, bueno, si tenemos un carbono adicional y en ese carbono ya es el que se une a la cadena total, entonces, en este caso, ahora lo que tenemos son 4 carbonos en total. Debería cambiarle el color. Ok, entonces ahora tenemos un total de 4 carbonos con esa terminación de colita de pescado. Entonces vamos a tener un butil y como tiene esa terminación, entonces esto es un isobutil. Y así nos podemos ir a la longitud que tenemos. El iso es simplemente tener esta terminación. Podríamos tener, por ejemplo, un isoetil. Entonces, 6 carbonos en total con esa terminación. Entonces, bueno, empezamos con la terminación en la colita de pescado y luego 6 carbonos en total. 1, 2, 3, 4, 5, el 6 de la colita. Y este último carbono es el que se une a ya nuestra cadena principal. Esta línea en zigzag lo que indica es que este carbono está enlazado con otra estructura, con cualquier estructura, bueno, lo que vendría siendo nuestra cadena principal. Entonces, esa línea representa el punto donde se une con la otra cadena. Entonces, este es el iso. Esa terminación con esa colita o una ramificación en el penúltimo carbono. Muy bien. Luego tenemos el sec. El sec podría verse como una abreviatura de un carbono secundario, o sea, que está unido a 2 carbonos. ¿Qué es el sec? Bueno, en el sec, para identificarlo, nos vamos a ir al carbono que está directamente unido a la cadena principal. Ese carbono, bueno, además de toda la cadena que tenga el sustituyente, va a tener una ramificación de un carbono. Entonces, bueno, vamos a ver acá. No, no tenemos otro ejemplo de un sec. Bueno, voy a dibujarlo. Esto sería un sec butilo porque en total tenemos 4 carbonos y el sec lo que nos indica es que hay un carbono que está unido a ese carbono número 1, que es el carbono que se encuentra unido a la cadena principal. Podríamos tener, por ejemplo, un sec etzilo también. Un sec etzil, lo que nos dice es una cadena total de 6 carbonos o 6 carbonos en total. Vamos a ver, bueno, si este es el carbono que se une a la cadena principal, este sería nuestro carbono 1. En este carbono vamos a tener una ramificación, un solo carbono, un metilo, y en total
entonces tendríamos 6 carbonos. En este caso, bueno, quedaría con una cadena de 5 y el sexto carbono sería la ramificación que hay en el carbono 1. Entonces, bueno, acá tenemos el sec-butilo, pues sec-butil, el sec-etzil, podríamos tener un sec-pentil también. Igual, tenemos el carbono que se une a nuestra cadena principal. En ese carbono vamos a tener una ramificación de un carbono nada más y para el otro lado vamos a tener el resto de la cadena. En total, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4. Aquí termina en un CH3. Y el quinto carbono que sería esa ramificación. ¿De acuerdo? Ok. Sí, profe. Claros, el ISO y el SEC. Bueno, nadie grita, entonces supongo que sí. Ahora, uno, digamos, bastante bonito. Voy a borrar ya todo el montón de rayones que tengo. Uno bastante bonito es el TER. TER, que bueno, podemos encontrarlo escrito como TER o T simplemente, o también en inglés más que todo, podemos encontrarlo como TERC. Todos esos van a representar lo mismo. ¿Qué es el TERC? Bueno, va a ser algo parecido al ISO, pero por 2. En el ISO, bueno, recordemos que lo que tenemos es una terminación de una colita de pescado, una ramificación de un carbono en el penúltimo carbono. El TERC es una ramificación, bueno, más bien, 2 ramificaciones de un carbono. Entonces, bueno, el más común es el terbutilo, donde vamos a tener, bueno, un carbono, que es el que, bueno, ya está unido a la cadena principal. El butilo me indica, por los prefijos, recordemos que son 4 carbonos en total. Entonces, el carbono que está unido a la cadena principal tiene 3 metilos. O lo que vendría siendo, bueno, si tenemos una cadena principal de 2 carbonos, entonces 2 ramificaciones para completar los 4 carbonos. 2 ramificaciones en el penúltimo carbono de la cadena. El terbutilo es el más común, pero también tenemos, bueno, aunque sean menos comunes, podemos tener también terpentilo o teretzilo. Bueno, más bien, las ramificaciones no van en el último carbono de la cadena, en el penúltimo carbono de la cadena, sino más bien en el carbono unido a la cadena principal. Sería más bien como una digievolución del SEC. El SEC, que es una ramificación, y el TER, que serían 2 ramificaciones. SEC, una abreviatura de secundario, y TER, una abreviatura de terciario, de carbono terciario, de un carbono unido a otros 3 carbonos. Entonces, el terpentilo, tenemos el carbono que está unido a la cadena principal, una ramificación de un carbono, una segunda ramificación de 2 carbonos, bueno, perdón, una segunda ramificación de un carbono también, y completamos la cadena hasta tener los 5 carbonos. Entonces nos queda una cadena más larga de 3 carbonos y
2 metilos sustituyendo al carbono 1, o sustituyentes más bien del carbono 1. Sí, Marisol. Profe, entonces para, digamos, la terminación hay que contar todos los carbonos, incluyendo el que está unido a la cadena principal. Sí, sí. Para los nombres siempre se incluye ese carbono que está unido a la cadena principal. En estos nombres comunes, dentro de la, digamos, del nombre principal, de lo que sería este prop, put o pent, dentro de estos nombres vamos a incluir todos, incluyendo los sustituyentes, cuando estemos hablando de los nombres comunes. Pero sí, en los nombres normales, ese carbono que está unido a la cadena principal siempre se toma en cuenta también. Solo que en este caso, en los nombres comunes, además de la cadena más larga, vamos a tomar en cuenta también los sustituyentes, porque ya los sustituyentes, utilizando el ISO, el SEC o el TER, vamos a indicar cuál es esa posición donde están los sustituyentes. ¿Me expliqué? Sí, y profe, otra preguntita, digamos, yo hubiera visto como el isopropilo y el secbutilo como muy parecidos, porque pensaría que el secbutilo podría ser una colita de pescado, pero unido a otro CH3. Entonces, ¿cómo Ajá. diferencio eso? Ok, muy buena pregunta. Ok, vamos a ver. Este sería el sec-butilo. Como usted lo dice, sería la cola de pescado más un CH3. Pero vean que la terminación no es la misma. La colita de pescado es esa terminación simple. Acá podemos ponerle más carbonos, pero la terminación siempre va a ser solamente un carbono y un carbono después de donde se dividen. El SEC, la diferencia es que esa ramificación o donde se divide es puramente en el carbono que está unido ya a la cadena principal. De hecho, podríamos pensar que el isopropilo, bueno, tiene aquí el carbono que está unido a la cadena principal y en ese carbono tiene una ramificación. Podríamos decir que el isopropilo también es un sec-propilo, pero digamos por convención, ya porque la gente se puso de acuerdo, el sec-propilo no se utiliza, sino que para este tipo de estructura el nombre correcto dentro de los nombres comunes sería el isopropilo. ¿De acuerdo? ¿Quedó clara la diferencia? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Muy bien. Entonces, estábamos con el TER. Bueno, por ejemplo, ¿cuál sería el TER etzilo? Bueno, recordemos, tenemos un carbono que está unido a la cadena principal. Ese carbono entonces tiene 2 metilos de sustituyentes y completamos hasta terminar los 6 carbonos. Etz, que es prefijo de 6 carbonos. Entonces, bueno, en este caso ya llevamos 3, 4, 5 y terminamos con 6 carbonos. O bueno, si lo dibujamos en estructura topológica, entonces, bueno, este carbono es el que está unido a la cadena principal. Acá tenemos 2 ramificaciones. 1, 2, 3, 4, 5, me falta 1. Entonces, este sería el que tendría el nombre común de TER etzilo. ¿Ok?
Y luego, el último, el especial, que solo lo vamos a utilizar una vez, que es el neopentilo, que bueno, va a ser pentilo, 5 carbonos, y va a tener esta configuración, lo que vendría siendo, bueno, no sé, como una mezcla entre un TER y un ISO. Es un carbono central rodeado de 4 carbonos, y en uno de esos carbonos es que se realiza, que se une a la cadena principal. Podemos ver el no pentilo como, bueno, si partimos del metano, que el metano, recordemos que es el CH4, si dibujamos la estructura tridimensional, que recordemos que nos da una estructura tetraédrica, el no pentilo, bueno, tenemos primero el no pentano, que es sustituir los hidrógenos por CH3. Entonces, si cambiamos esos hidrógenos por CH3, entonces a esta estructura le vamos a llamar neopentano, como nombre común. Ahora, si en alguno de esos carbonos, entonces, lo unimos a otra cosa, esto ya deja de ser el neopentano y pasa a ser un radical, un sustituyente. Entonces, esto sería el neopentilo o el neopentil. Esa sería entonces la estructura del neopentil. Y bueno, estos serían entonces los nombres comunes que tendríamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, todo claro. Muy bien. Excelente. Ok. Entonces, bueno, tenemos 2 ejercicios. Bueno, de hecho, creo que estos ejercicios ya los habíamos hecho la vez pasada. Bueno, el alcano, ese se los dejo a ustedes porque bueno, ya vimos bastante alcanos. Pero si hagamos la estructura del 3-isopropil 2-metilhexano. Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién quiere dibujar esa estructura? Creo que ustedes pueden hacer anotaciones. No me acuerdo cómo, busquen por ahí en el panel algún botón que diga anotar, y si tienen pantalla táctil, si están en el teléfono, o si no, bueno, si no con el mouse, creo que también pueden hacerlo. ¿Quién se anima a hacer la estructura del 3-isopropil 2-metilhexano? Hagámoslo por partes. Primero, el 2-metilhexano. Creo que Marisol estaba dibujando, ¿verdad? Sí, profe, es que pensé que primero se dibujaba la colita de pescado. No. Para dibujar, partamos siempre de la cadena principal, porque esa va a ser nuestra base para la molécula. Entonces, dibujemos la cadena principal y luego le vamos agregando los sustituyentes. ¿Cuál sería la cadena principal en este compuesto? Bueno, eso es una recomendación mía para que sea más fácil a la hora de dibujar. Ustedes pueden empezar, sí, claro, por un sustituyente, pero
se les puede enredar un poco a la hora de hacer el dibujo. Entonces, sí, como recomendación, mejor empezar por la cadena principal. En este compuesto, ¿cuál sería la cadena principal? Bueno, no todos a la vez. Profe, es que como dice metil, me acuerdo de un carbono y hexano serían 6, pero entonces se me confunde. ¿Por qué? ¿Qué se le confunde? Digamos, la cantidad de carbonos de la cadena principal. Mm, ¿Es 1 o es 6? Esa es la pregunta. Entonces, Ajá. ok, entonces devolvámonos a las reglas de nomenclatura. ¿Cómo escogíamos nosotros la cadena principal? O la que es más larga, la que tiene más carbonos. Exactamente, tiene que ser la cadena más larga. Entonces, ¿cuál sería la cadena más larga en este nombre? La de 6 carbonos. Exactamente. Nuestra cadena principal va a ser el hexano. Recordemos además que en nomenclatura, voy a devolverme un momento. Ok, cuando nosotros le damos nombre a una estructura, la cadena principal siempre se escribe al final. Entonces, este, eh, para averiguar cuál es la cadena más grande de un nombre, ustedes siempre se van al final, porque esa cadena más larga siempre va a estar al final del nombre. Okay. Entonces, ahora sí, ya podemos empezar a hacer el dibujo de la estructura. 3-isopropil, 2-metil hexano. Bueno, voy a ayudarles acá. Yo dibujo la cadena principal y ustedes dibujan el resto. 2, 4, 6 carbonos. Ahí tendríamos el hexano. Muy bien. Ahora tenemos que poner los sustituyentes. ¿Qué sustituyentes tenemos? En el carbono 2 un metil y en el 3 un isopropil. En el carbono 2 tenemos un metil y en el carbono 3 tenemos un isopropil. Muy bien. ¿Quién se anima a dibujarlos? Bueno, me quedó muy claro, profe, pero creo que ese sería el metil. Ajá, muy bien. Y el 3 isopropil, ok. No sé si es profe, ¿ese es así o es solo como la colita de pescado? No, así, ahí está la colita de pescado. Ah, bueno, entonces sí. Usted lo dibujó de esta manera. Bueno, este carbono
es el que está unido a la cadena principal y acá se ve la colita de pescado. Rotada, pero ahí está. Y son en total 3 carbonos. Entonces, está bien, es un isopropil. Esta sería la estructura correcta. Ahora, solamente, bueno, una recomendación a la hora de dibujar estructuras. Si nosotros tenemos un carbono que, digamos, está como en un pico hacia arriba, entonces los sustituyentes los vamos a dibujar hacia arriba. Y si tenemos un carbono que esté hacia abajo, entonces los sustituyentes los dibujamos hacia abajo, simplemente para darle un poquito más de estética a la estructura. Voy a permitirme dibujar otra vez este mismo compuesto, pero aplicando estas reglas. Entonces, ok, ahí tenemos la cadena principal de 6 carbonos, perdón. En el carbono 2 tenemos un metil, lo dibujamos hacia arriba, y en el carbono 3, un isopropil, que el carbono como está en un pico hacia abajo, entonces lo dibujamos hacia abajo. Y entonces queda una estructura, digamos, un poquito más, más proporcional, más bonita estéticamente. Cuando tenemos, por ejemplo, 2 sustituyentes en el mismo carbono, voy a dibujar aquí, bueno, otra estructura similar. Supongamos que en el carbono 2 tenemos un dimetil. Entonces podemos hacerlo de 2 maneras. Podemos poner un primer sustituyente completamente vertical hacia arriba y el otro sustituyente hacia abajo. Normalmente lo dibujamos un poquito inclinado. Esa sería una forma. O la otra forma es poner ambos sustituyentes hacia arriba, pero ambos un poquito inclinados a cada lado. Entonces, dibujamos el primer sustituyente un poquito inclinado y el segundo también un poquito inclinado. Entonces, esas serían las 2 formas de lidiar cuando tenemos 2 sustituyentes en un mismo carbono. Aquí nada más un consejo de moda para las estructuras topológicas. Muy bien. Entonces, ¿claros con la estructura del 3-isopropil, 2-metilhexano? Ok, sí. Perfecto. ¿Ya los puedo poner a dibujar estructuras a partir de los nombres? Después de un poco más de práctica, tal vez sí, profe. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, bueno, acá tenemos entonces ejercicios de nombres, de estructuras. Creo que ya se los había dejado en la clase pasada, pero bueno, ¿por qué no? Repasemos alguno. Para dibujar estructuras, vamos a ver, hagamos el A. El A y el B. ¿Quién se anima con el A? Que no sea Marisol porque ya participó. Profe, con lo del A, según yo, uno de los isómeros sería el hexano, ¿no? ¿El qué, perdón? Hexano.
No, acá no nos estamos fijando en isómeros, sino en dibujar las estructuras. Perdón, Ya, el A del 3.12. ok, ya está con la de arriba. Pero para responderle a su pregunta, no, el hexano no. Los isómeros, recordemos que son estructuras que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Entonces serían más bien isómeros del pentano. Bueno, que el pentano sería uno de esos tres. Ok. Entonces, acá la pregunta sería buscar otras dos estructuras que tengan esta misma fórmula molecular, 5 carbonos, 12 hidrógenos, pero que sean distintas. Por ejemplo, bueno, podríamos agarrar uno de estos carbonos y ponerlo no en forma lineal, sino en una ramificación. Entonces, nos quedaríamos con una cadena de 4 carbonos y una ramificación acá. Voy a intentar el primero, profe. El 3,4 dimetilnonano. Adelante. Exacto. Entonces sería... Eso es un 3. No puedo buscar más pequeño. No me va a alcanzar, profe. Eh, sígalo para arriba, no importa. Ok. Doble la cadena, no tiene que quedar lineal. Recordemos que cuando buscamos cadena más larga en una estructura, podemos buscar ahí colochos. Ok. Entonces, con que la cadena sea continua, no importa. Entendido. Y no sé si está completamente bien, profe, pero ay, son 3. Listo. Ajá, excelente. Está correcta. Tenemos una cadena principal nonano, 9 carbonos. Entonces podemos verla acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tenemos dos ramificaciones. En el carbono 3 y en el carbono 4 tenemos metil. Bueno, dimetil porque son dos metilos, cada uno en una de esas posiciones. Un metilo en la posición 3 y un metilo en la posición 4. Entonces, está correcta. Excelente. Y vamos a ver quién se anima con la B.
Si no pueden dibujar, entonces yo los dibujo, pero ustedes me van diciendo qué dibujo. ¿Qué? Nadie. Tengo que preguntar yo a alguien en específico. Profe, Yo lo point. No importa, entre los dos entonces. bueno, yo no soy muy bueno para dibujar, pero digamos, creo que lo primero sería la cadena principal del octano, los 8 carbonos. Octano. Estamos con la B. Ah, bueno, entonces de 5. No, 7. 7, muy bien. Un heptano que indica 7 carbonos. Entonces hacemos una cadena principal de 7 carbonos. 1, 2, 3. Aquí 4, 5, 6 y 7. Excelente. Vamos a ver, pasarlo para arriba. Muy bien, después. ¿Qué tiene ese heptano? A ver, chicos, vamos, yo sé que ustedes pueden. ¿Qué hay que pegarle a esa cadena? No sé si entonces en el tercer carbono hay un etil. Ok, ¿qué es un etil? Es cuando había 2 carbonos y el primero está enlazado al principal y el otro a ese. Ok, entonces tenemos que buscar primero cuál es el carbono 3. Entonces, contamos. Bueno, como nosotros somos los que estamos dibujando la estructura, nosotros podríamos empezar por cualquier extremo. Normalmente, como uno en español lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, entonces, normalmente lo que vamos a tratar es empezar por la izquierda. Entonces, ubicamos el carbono 3 y agregamos un etilo, un sustituyente que son 2 carbonos, una cadena de 2 carbonos. Entonces, 1 y 2. Muy bien. ¿Y qué más tiene ese compuesto? Tiene 2 metil, pero en la misma parte, digamos, en el carbono 4, hay 2. Ajá. En el carbono 4 tenemos que poner 2 metilos. Vean, recordemos que acá siempre hay concordancia entre la cantidad de números y el número de sustituyentes. No importa que los dos sustituyentes estén en el mismo carbono, nosotros tenemos que poner el número para para todos los sustituyentes. Entonces, bueno, tenemos un dimetil, o sea, 2 metilos y ambos en la posición 4. Entonces, aquí es donde podemos hacer lo que les había dicho antes. Podemos dibujarlo así, inclinado, como si fueran unas antenitas, bueno, ya sea para arriba o para abajo. En este caso, como el carbono está en un pico hacia arriba, entonces lo dibujamos hacia arriba. O la otra forma, que es dibujar solamente uno hacia arriba, vertical, y el segundo lo dibujamos hacia abajo, un poquito inclinado. Siempre me está quedando como un ganchito ahí al final. Ok. Entonces, bueno, esas son las dos formas
de dibujar dos sustituyentes sobre un mismo carbono en estructura topológica. O podemos hacer una estructura, bueno, desarrollada como la que dibujó antes Aarón, creo que fue, el que dibujó el ejercicio pasado. Normalmente a mí me gusta más utilizar la topológica porque es una forma más rápida de dibujar estructuras, pero ustedes pueden utilizar la que les parezca. Al menos que esté indicado, por supuesto, cuál utilizar. Muy bien. ¿Claros con este ejercicio? Sí, Perfecto. Bueno, ahí les quedan otros dos para que practiquen. Ok. Bueno, esta parte va a ser muy rápida. ¿Qué propiedades tienen los alcanos? Bueno, los alcanos son compuestos formados por enlaces de carbono e hidrógeno. Estos enlaces son enlaces no polares, como ya les había mencionado. Entonces, todos los compuestos que sean derivados de este tipo de enlaces, o sea, todos los alcanos, van a ser también compuestos no polares. Si los enlaces no tienen polaridad, pues los compuestos que están formados a partir de esos enlaces tampoco pueden tener ningún tipo de polaridad. Como son no polares, entonces vamos a ver que los alcanos van a ser insolubles en agua, que es un disolvente polar. Por ejemplo, la gasolina es una mezcla de alcanos, normalmente, bueno, entre 6 y 10, 12 carbonos, y ustedes han visto que la gasolina no se puede disolver en agua, ni se puede disolver agua en gasolina tampoco, porque es una mezcla de compuestos no polares. La densidad, bueno, normalmente la densidad de los alcanos es una densidad baja, este, menor que el agua. Entonces, por eso precisamente la gasolina o el petróleo en general, cuando vemos algún derrame de petróleo, esos derrames quedan en la superficie del agua. Es lo que provoca también, no sé si lo han visto en algún momento, que si un carro tiene una fuga de gasolina o de aceite y cae en el piso, cuando llueve, eh, esa gasolina se ve como de colorcitos y se ve en la superficie del agua. Bueno, el que se ve en la superficie es precisamente porque tiene una menor densidad. Como es no polar, no se disuelve, entonces queda en la superficie, igual como si fuera aceite. Y bueno, esos colores que se pueden ver, ya ahí pasamos a un fenómeno físico de difracción de la luz por ser una capa muy delgada de una sustancia con un índice de refracción distinto, con una densidad diferente. Algo que sí nos interesa mucho es el punto de fusión y el punto de ebullición. Normalmente, si aumentamos el número de carbonos, lo que provoca es que el punto de fusión y el punto de ebullición van a aumentar también. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener cadenas más largas donde vamos a tener una mayor cantidad de fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles serían las fuerzas intermoleculares predominantes en los alcanos? En cadenas de carbono, ¿cuáles serían esas fuerzas intermoleculares más fuertes? No me diga que ya se les olvidó.
Tal vez la ion dipolo, profe. La ion dipolo. ¿Dónde tenemos un polo y dónde tenemos un ion? Tienen cargas completas, ¿verdad? Ajá. Entonces, no. Entonces no podemos tener ion dipolo. ¿Qué fuerzas intermoleculares podemos tener en los alcanos? Entonces creo que las de dispersión de London, porque son las únicas que me acuerdo que se dan en no polares. Exactamente. Las fuerzas que vamos a tener en los alcanos, en todos los alcanos, van a ser fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas más débiles que tenemos entre la variedad de fuerzas intermoleculares. Pero recordemos también que las fuerzas de dispersión de London dependían mucho del tamaño de la molécula. Entonces, cuando las moléculas son más grandes, tenemos una mayor cantidad de fuerzas de dispersión de London. Y esto lo podemos ver acá en el gráfico. Cuando aumentamos el número de carbonos, estamos diciendo que las moléculas se van haciendo cada vez más grandes, más voluminosas. Por lo tanto, aumentan estas fuerzas de dispersión de London y el punto de fusión y el punto de ebullición, recordemos que dependen de las fuerzas intermoleculares. Entonces, mayores fuerzas, puntos de fusión y de ebullición más altos. Mayor cantidad de carbonos, entonces implica mayores puntos de fusión y mayores puntos de ebullición. Ok, bueno, de aquí como conocimiento general, normalmente, bueno, menos de 4 carbonos, vamos a tener alcanos que van a ser gaseosos. Que más de 5 carbonos vamos a tener, bueno, alcanos en estado líquido, más o menos, bueno, eh, como hasta los 7, 8 carbonos, vamos a tener alcanos en estado líquido. Acá, en esta zona, es donde vamos a encontrar las gasolinas, que son mezclas de alcanos. Normalmente, bueno, con la mayoría de esos alcanos van a tener entre 7 y 8 carbonos. Pueden tener algunos alcanos con un poquito más de carbonos o con un poquito menos. No solamente vamos a tener los alcanos lineales, también podemos tener ramificaciones. Entonces, vamos a tener un alcano que sea, por ejemplo, 6 carbonos, pero la cadena principal, pero ramificado con otros 2 carbonos. Bueno, mezclas ahí bastante variadas de alcanos con diferentes ramificaciones. Podemos tener ciclos también. Bueno, pero bueno, andan por ahí, alrededor de los 7 y 8 carbonos, mayoritariamente. Este, y bueno, ya alcanos, ya de muchos carbonos, normalmente más de 20 carbonos, ya podríamos tener alcanos en estado sólido. Pero bueno, ya esos son este, más poco comunes. Okay. Entonces, bueno, eso en cuanto a propiedades generales de los alcanos. Vamos a ver qué hacemos controlar unos controles. ¿No?
Ok. ¿Qué? Yo no puedo. Bueno, voy a pasarlo así. Ok, vamos a dejar las reacciones para después. Porque hay un tema que me interesa más ver hoy, que es el de los cicloalcanos. Digamos, una pequeña variación de lo que son los alcanos, que es ponerlos en forma cíclica. Ahora, para los alcanos, recordemos que habíamos visto que tenían una fórmula general que era CnH2n más 2. Para los cicloalcanos, vamos a tener una fórmula general que es CnH2n. Vamos a eliminar S más 2. ¿Por qué? Porque a la hora de formar un enlace adicional carbono-carbono para ciclar la cadena, entonces, para que los carbonos sigan manteniendo cuatro enlaces en total, hay que perder 2 hidrógenos. Pero, por ejemplo, si tenemos una cadena de 4, CH3, CH2, CH2 y CH3, si yo quiero hacer un enlace adicional, entonces me quedarían los carbonos con 5 enlaces. Y eso no puede ser. Entonces perdemos un hidrógeno en cada uno de los carbonos y mantenemos los 4 enlaces. Por eso, bueno, cada enlace adicional entre carbono-carbono implica una pérdida de 2 hidrógenos. Ahora, las reglas para la nomenclatura de los cicloalcanos van a aplicar exactamente las mismas. Simplemente, a la hora de nombrar el ciclo, vamos a añadir de prefijo la palabra ciclo. Entonces, ciclo propano significa que es un ciclo. Prop, recordemos que significa 3 carbonos, un ciclo de 3 carbonos. El ciclo butano es un ciclo de 4 carbonos. El ciclo pentano, pent, son 5 carbonos, entonces es un ciclo de 5. Ciclo hexano, entonces sería un ciclo de 6, no de 7, de 6. Y así sucesivamente. Podemos tener ciclos hasta de 10 carbonos normalmente. Los más comunes que vamos a encontrar en la naturaleza van a ser los ciclos de 5 y los ciclos de 6, pero los otros ciclos también pueden existir y también se encuentran en la naturaleza, pero son mucho más raros. Ahora, pueden suceder dos cosas con los cicloalcanos. O son la cadena principal o son un sustituyente. ¿Cómo sabemos si es cadena principal o si es sustituyente? Bueno, aplicamos la misma regla. Buscamos la cadena más larga. Ahora, el ciclo siempre va a ser una sección aparte. Es decir, nosotros no podemos mezclar cadenas lineales con ciclos para buscar la cadena más grande. Yo no puedo empezar a contar acá en una cadena lateral y seguir contando adentro del ciclo. Eso no puede suceder. Acá, cuando tenemos un ciclo, el ciclo va aparte de las cadenas lineales. Tampoco puedo hacer el caso opuesto, empezar a contar dentro del ciclo y pasarme a contar afuera del ciclo. Eso no podemos hacerlo. O contamos nada más el ciclo o contamos nada más la cadena que está afuera del ciclo. Entonces, bueno, buscamos la cadena principal, que es la cadena más grande. Entonces, bueno, en este caso tenemos por fuera una cadena de un carbono y el ciclo, que es una cadena
de 5 carbonos. Cadena más grande, el ciclo, que son 5 en total. Entonces, vamos a decir que nuestra cadena principal va a ser el ciclo pentano, una cadena de 5 en forma cíclica. Ciclo pentano. Ahora, tenemos que nombrar los sustituyentes que estén unidos a la cadena principal. Entonces, en este caso, solamente tenemos un sustituyente que es un metil. Ahora, como no tiene ningún otro sustituyente, la nomenclatura puede decir nada más metil ciclopentano, sin indicar la posición. ¿Por qué? Porque la numeración en los ciclos, digamos que nos da ciertas libertades. Y voy a irme a los ciclos que están arriba. Yo puedo decir que en el ciclo pentano, el carbono 1 es este de arriba y número contrario a las manecillas del reloj. O puedo decir que el carbono 1 es ese de arriba, pero número en el sentido de las manecillas del reloj. O puedo decir también que el carbono 1 es el que está aquí abajo a la derecha y número en cualquier dirección que yo quiera. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en los ciclos no tenemos un extremo por el que tenemos que empezar a numerar ese ciclo. Podemos empezar por donde nosotros queramos. Entonces, nosotros podemos acomodar esa numeración para que la numeración siempre sea la más baja posible en alguno de los sustituyentes. O sea, si tenemos solo un sustituyente, ese carbono siempre va a ser el carbono 1. Y por ahí es que vamos a empezar a numerar ese ciclo. Entonces, cuando tenemos un único sustituyente, no es necesario indicar el número porque nosotros vamos a saber que ese sustituyente siempre va a estar en el carbono 1. Se puede agregar o se puede obviar. Cualquiera de las dos formas va a ser correcta. Ahora, el segundo caso es cuando el ciclo es más pequeño que una cadena lateral. En este caso, bueno, tenemos un ciclo de 3, un ciclo propano, pero la cadena tiene en total 4 carbonos. Entonces, ¿cuál es más grande? La cadena lateral. Esta va a ser nuestra cadena principal. Entonces, este compuesto va a ser un butano que está sustituido. ¿Cuál es el sustituyente? El sustituyente es toda estructura que tenemos que está aquí. ¿Qué es ese sustituyente? Esto es un ciclo propilo. Recordemos que para pasar de una cadena principal a un sustituyente, simplemente vamos a cambiar la terminación ano por la terminación hilo. Entonces, si el ciclo de 3 carbonos es un ciclo propano, cuando está como sustituyente de otra cadena, entonces va a ser un ciclo propilo. ¿Y en qué posición está ese ciclo propilo? Está en la posición 1 de la cadena principal. Entonces ese sería un 1 ciclopropil y al final, recordemos, siempre nombramos la cadena principal, butano. Muy bien. Ok. Un segundo, ya se descontroló esto. Ok. Vamos a ver. Ok, cuando tenemos más de un sustituyente, entonces
¿Ok? Tenemos que numerar esos sustituyentes. Otra vez, vamos a buscar la numeración más baja para todos los sustituyentes. Entonces nos vamos a aprovechar de esas propiedades del ciclo de que nosotros podemos numerar hacia un lado o hacia el otro, hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, bueno, si numeramos, bueno, ya vimos que el número 1 se lo vamos a dar a uno de los sustituyentes. Entonces podemos empezar a numerar hacia la derecha y entonces nos queda una numeración 1, 3. Pero si hacemos una numeración más bien hacia la izquierda, nos queda una numeración de 1, 5. Ya nosotros vimos que buscamos siempre obtener la menor numeración posible. Entonces, esta va a ser la numeración incorrecta. Ahora, bueno, en este caso tenemos un ciclo de 6 y 2 sustituyentes, cada uno de un carbono. Entonces, bueno, por supuesto, la cadena principal va a ser el ciclo y lo vamos a nombrar al final. Al final, recordemos que siempre va la cadena principal. Esto sería un ciclo hexano con sustituciones. En este caso, en el de abajo, tenemos un ciclo heptano, ahora con 3 sustituyentes. Entonces, bueno, acá tenemos en realidad un montón de opciones. Podríamos empezar a numerar con el 1 en este metilo de abajo. Y la numeración contraria a las manecillas del reloj. Esto nos da una numeración que es 1 y 4 para los metilos y 2 para el etil. Podemos verlo que tenemos una numeración total de 7. Podemos empezar también numerando en el etil. ¿Pero qué sucede? Bueno, la numeración, sin duda alguna, nos daría muchísimo más alta. Para cualquiera de las dos direcciones, podemos numerar hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Entonces vamos a tener una numeración de 1, 2 y 6. Que en total nos daría 9, una numeración a todas luces mayor. Si lo hacemos al revés, en la otra dirección, entonces sería peor el caso todavía. Porque sería 1, el otro metilo estaría en la posición 3 y el otro en la posición 7. Fatal esto. Y recordemos que siempre vamos a buscar obtener la menor numeración posible. Y si empezamos en el otro metilo, de arriba, bueno, ya vimos la numeración más corta, sería numerando hacia la derecha, pero aún así obtendríamos una numeración para los sustituyentes de 1, 3 y 4, que en total nos daría 8. Entonces, como buscamos siempre la numeración más pequeña posible, la que nos va a dar el nombre correcto sería esta de acá. Ahora, esto es un ciclo heptano que va a tener 2 sustituyentes metilos en la posición 1 y en la posición 4. Entonces, un 1,4 dimetil. Y además tendríamos un sustituyente etil en la posición 2. Entonces, para el nombre final, nada más es unir los sustituyentes con la cadena principal, que es el ciclo heptano, y recordemos que en este caso nos vamos por el orden alfabético. Y tiene que ser el orden alfabético de los sustituyentes. No tomamos en cuenta los prefijos de cantidad. Entonces nos fijamos con la E de etil y la M de metil. El di no lo tomamos en cuenta para el orden alfabético. Entonces esto lo nombraríamos como un 2-etil, 1,4 dimetil y al final la cadena principal, que es un ciclo heptano. Cuidado, se les olvida
agregar la parte del ciclo. Ahora, cuando la cadena, no importa por cuál sustituyente lo empecemos a nombrar, o sea, bueno, tenemos dos posibilidades. Por ejemplo, podemos poner el 1 en el etil y empezar a numerar hacia la izquierda y darle el 2 al metil. Esa es una de las posibilidades, o hacerlo al revés y poner el 1 en el metil y numerar hacia la derecha para que quede el 2 en el etil. ¿Cuál escogemos? Bueno, esto lo vimos al inicio de la clase, lo repasamos. Vamos a darle la menor numeración. Cuando hay igualdad, le damos la menor numeración al que se escriba primero, al que tenga la prioridad en el orden alfabético. Entonces, vamos a preferir darle el 1 al etil y el 2 al metil porque, bueno, vamos a escribir primero el etil. Si lo hacemos de esta manera, pues nos queda de primero un 2 etil que no estaría tomando en cuenta esa prioridad para el orden alfabético. Acá podemos ver otro ejemplo, bueno, ya con halógenos. Ya los halógenos los vamos a ver más adelante, pero básicamente para los halógenos simplemente ponemos el nombre del halógeno. Entonces, en este caso, 1 bromo, 2 metil. Si lo hacemos al revés, 2 bromo, 1 metil. Como el bromo lo escribimos primero, entonces le damos prioridad al bromo. Otra vez, cuando tenemos igualdad en la numeración, que podemos escribirlo de una u otra forma, hacer la numeración hacia un lado o hacia el otro, si tenemos esa igualdad, entonces nos vamos al criterio de desempate, que es por orden alfabético. Pero siempre le vamos a dar prioridad a la numeración más baja. Por ejemplo, acá, este ejemplo de la izquierda, tenemos el 2 etil, 1,4 dimetil. Vamos a priorizar la numeración más baja por encima del orden alfabético. El orden alfabético es ya lo último que vamos a utilizar. Bueno, y bueno, acá entonces tenemos varios ejemplos de ciclos para que ustedes practiquen. Voy a hacer un par de ejercicios rápidamente, un par de minutos, ya por fuera de tiempo. Voy a hacer este F, que bueno, que es de los más complicados. Entonces, recordemos, vamos a buscar dar la menor numeración posible. En este caso, bueno, ya con la práctica ustedes lo van a ver. Si no, pueden hacer todas las numeraciones posibles, pero el número 1 tendría que ir aquí abajo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 3 sustituyentes. Por acá tenemos un 4 bromo. Acá un 2 metil. Y este sustituyente que es un 1. Y este que lo vimos al inicio en la forma expandida. Ese sustituyente que es un terbutil. Entonces, bueno, para el terbutil, este T tampoco se toma en cuenta para el orden alfabético. El nombre completo para este compuesto, entonces ponemos los sustituyentes en orden alfabético. Entonces iría primero el 4 bromo, luego el 1 terbutil, finalmente el 2 metil, y no me alcanzó el campo. Voy a moverlo para acá. Y finalmente la cadena principal, que es una cadena de 7 en forma cíclica. Entonces, un ciclo
Ok, entonces, como les digo, las reglas de nomenclatura van a aplicar de la misma manera cuando estamos trabajando con ciclos. Simplemente, bueno, ahí la numeración nos da más libertades para poder hacer esa numeración. Y, bueno, siempre buscar la cadena más larga. Por ejemplo, en el ejercicio C, tenemos un ciclo de 4 carbonos y una cadena que es de 5. Entonces vamos a nombrar el ciclo como sustituyente, que sería un ciclo útil y está en la posición 3 de la cadena principal. Entonces este sería un 3, ciclo útil, y luego la cadena principal, que sería un pentano. Muy bien. Quedaríamos por acá, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Ajá. ¿cómo, digamos, se nombraría si tengo, bueno, si hay un ciclo y conectado tiene una cadena de la misma cantidad de carbonos? Entonces buscamos o escogemos la cadena, bueno, ya sea la cadena o el ciclo, que tenga mayor cantidad de sustituyentes. Sí, gracias. Con gusto. Sí, las reglas para escoger la cadena principal las mantenemos. Eso sí, igual. La cadena más larga, la cadena con la mayor cantidad de sustituyentes. Y bueno, de momento son esas dos reglas las que hemos visto. Y para la numeración, bueno, la numeración siempre que dé la menor numeración posible para todos los sustituyentes. Bueno, chicos, entonces quedaríamos por acá. Nos veríamos la próxima semana en la tarde. Ya se les abre la tarea, que tienen toda una semana para resolver, sobre nomenclatura de ciclos. Y bueno, eso sería. Entonces, que les vaya muy bien, chicos. Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias, Hasta profe. luego. Muchas gracias.